pues abrimos en la escritura de Hebreos 10, 32 al 39, y yo me sorprendo muchas veces, yo soy una de ellas, en que cómo Dios prepara los momentos y su cronos, el cronos de Dios, ese es el tiempo especial de Dios para el mensaje, porque si bien es una secuencia, un estudio largo y programado que voy haciendo semana a semana, domingo a domingo, y voy preparándolo durante la semana, Hebreos, para analizarlo. Ya vamos a acabar, y como siempre, casi cuando estamos cerca de terminar, bueno, todavía falta un rato, son 13 capítulos, así que otros 2 meses más, pero cuando ya estoy a punto de terminar el estudio del libro, me pasa que comienzo a sentir como hasta nostalgia, porque me meto tanto en el libro que cuando ya lo termino, ya acabamos esta parte. Pero hoy en particular, después de escuchar los testimonios de todos ustedes y el de Alma y mío propios, porque no está usted para saberlo, pero yo sí para contárselo. Hoy no empezamos muy bien el día. Bueno, lo empezamos bien, pero no salió todo muy bien al principio, de manera que justo ya para venir alguna complicación se presentó, y esa complicación hizo que el ánimo cambiara, y ya que cambió el ánimo, venía bajando el puente de Tasqueña, llegando a General Anaya, y me acordé que se me había olvidado el cable de la computadora, y esa compu no dura más allá de 10 minutos sin cable. Entonces otra vez regresas y muchas cosas, pero lo de menos es el cable, sino situaciones que contrarían, y que cuando viene el tiempo de la oración, que fue bastante largo, sobre todo no por la oración, sino por escucharnos, por lo que compartieron ustedes, pues nuevamente caigo en el punto en donde hay pruebas y dificultades, y la vida no es fácil, y así se llama el mensaje, fíjense. El título del mensaje es: la vida no es fácil, pero necesitamos perseverar. ¿A poco no Dios tiene todo bien calculado? Amén. Con el Señor, porque así se llama este mensaje. La vida no es fácil, por eso necesitamos perseverar. Porque cuando se presentan diferentes situaciones y pruebas, una tendencia a veces es pensar: Dios, ¿qué onda? ¿No que en serio ibas a hacer obras y milagros? Dios, ¿qué onda? ¿No que si nosotros te pedimos tú lo harás? ¿No te ha pasado? Que de repente, cuando pasan pruebas, cuando todo está bien, podemos declarar, y con mucha fe y confianza y firme, todas las ganas, el Señor responde, y si todos se ponen de acuerdo, todo lo hará. Pero cuando empiezas a ver que en cierto momento la vida, las circunstancias, no es la respuesta de Dios tan automática, a veces, y nos pasa que empezamos a pensar: ¿de veras Dios hace milagros hoy todavía? No dudamos de Dios, no dudamos de su poder, ¿verdad? Hace rato, mientras yo venía de regreso a la segunda vuelta que di, les tengo que confesar que en una etapa de mi vida, en una etapa formativa doctrinal sólida, cristiana, bautista, en donde aprendíamos que Dios dejó de hacer milagros a partir del final del primer siglo, y que las señales visibles de la manifestación del Espíritu Santo habían quedado concluidas al final del primer siglo, porque el argumento teológico histórico es que esas señales eran necesarias para establecer la fe cristiana, y una vez establecida ya no eran necesarias. Y después entendí que no era así, pero cuando venía manejando, les confieso, hermano, que dije: Señor, ¿y no será que después de todo tienen razón y que tú ya no haces milagros hoy? Venía diciendo: Señor. Ahora, no estoy diciendo que declaré que no los hacía, abusado, no se me espanten. Yo no estoy diciendo que declaré: no, Dios, ya no haces milagros, ya. No. Estaba reflexionando con Dios y hablando con Dios mientras manejaba conmigo. Bueno, cuando él venía de copiloto, decía: Señor, de pronto pienso, ¿no será que no estábamos tan equivocados cuando pensábamos que tú ya no haces milagros, no porque no puedas, sino porque ya no los haces? Y era una pregunta retórica, no estaba esperando que me diera un zape, porque me hubiera sentido muy feo.
porque sé que Dios hace milagros, porque sé que Dios escucha las oraciones y sé que Dios cambia las circunstancias. Pero cuando le estaba diciendo eso, Señor, ¿no será que de veras tú ya no los haces y que por supuesto aquí estás con nosotros y lo que quieres es que fortalezcamos nuestro espíritu y todo eso, pero a lo mejor de veras ya no haces milagros? El sape que me dio fue precisamente Santiago 1, versículos 2 y 3. Y fue que me dijo un sape bien amoroso diciendo: acuérdate, yo les he dicho que no que sean gozosos cuando experimenten diversas pruebas. Y luego vengo aquí, yo oigo todo el rollo de ustedes casi depresivo para todos. Entonces digo, caray. Entonces realmente el Señor está hablando hoy y está diciendo: tengan por sumo gozo, o como dice la Nueva Traducción Viviente, siéntanse dichosos cuando pasan por esas pruebas. Entonces, hermanos, hay que empezar a sentirnos dichosos porque el Señor está tratando con nosotros y está fortaleciéndonos una vez más, y podría decirlo, está llevándonos a un nuevo nivel otra vez. Creo que cuando estamos listos en un nivel, el Señor comienza a trabajar para llevarnos al siguiente. Cuando ya estamos maduros en un punto, Dios quiere que pasemos al siguiente punto de madurez. Y entonces, la vida no es fácil, por eso necesitamos perseverar. En Hebreos 10, 32 al 39, recuerden que la semana pasada la advertencia fue muy fuerte en cuanto a abandonar al Señor, en cuanto a abandonar la fe. En el capítulo 6 lo dijo anteriormente, una severa advertencia y seguida por palabras diciendo eso de el abandonar a Dios es perder totalmente toda posibilidad de salvación y de esperanza. Pero en el capítulo 6, después de hablar y advertir severamente contra la apostasía, nuevamente da palabras de aliento. Tal vez ya ustedes no recuerden, fue hace muchos capítulos, en el capítulo 6, pero dice una advertencia fuerte y luego palabras de aliento diciendo: pero ustedes no son de los que se rinden. Y así fue que se nos dijo muchas veces que el caminar con Cristo no iba a ser fácil. Hay duras y difíciles pruebas, pero es importante aferrarnos a la maravillosa experiencia de ser sus hijos. Entonces, empecemos la lectura en el 32, dice: pero traigan a la memoria. Pero acuérdense, traigan a la memoria los días pasados en los cuales, después de que ustedes fueron iluminados, sostuvieron gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fueron hechos espectáculo, y por otro, llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también se compadecieron, y del despojo de vuestros bienes sufrieron con gozo, sabiendo que tienen en ustedes una mejor y más perdurable herencia en los cielos. No pierdan pues su confianza, que tiene grande galardón, porque les es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Más el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Es decir, que existen personas, lamentablemente, existen hombres, mujeres, cristianos, que se echan para atrás ante las pruebas, o que las pruebas, en lugar de fortalecerles en paciencia, les debilitan la fe. Y entonces es lo que dijo en el capítulo que acabo de leer, pero en la semana pasada, los versículos que terminan en el 31 y que terminan diciendo: qué terrible es alejarte de Dios. Pero entonces ahora dice: pero ustedes acuérdense. Me encanta cómo comienza diciendo: acuérdense que no fue fácil, pero que ustedes enfrentaron muchas dificultades al inicio de su vida. No sé cuántos de ustedes al inicio de su relación con Dios hayan empezado o enfrentado dificultades grandes o pequeñas, pero enfrentaron algunas. ¿Sí? Enfrentaron dificultades al inicio de su vida. Por eso el Señor dice: recuerden sus días pasados en los cuales, después de que fueron iluminados, sostuvieron gran combate de padecimientos bien fuerte. ¿Cuántos enfrentaron
algunos padecimientos al inicio de su fe. Después de advertir a los creyentes del peligro de la apostasía y sin negar lo difícil que es ser cristianos, pero particularmente está hablando, el Espíritu Santo inspiró al autor de Hebreos para hablarles a los hebreos que estaban enfrentando pruebas, pero hermanos, pruebas de veras duras, porque sí hemos enfrentado pruebas y yo no me atrevería jamás a minimizar las pruebas que has enfrentado, pero ubiquémonos tantito en ser cristiano. Bueno, ser judío, convertirte a ser cristiano, estar bajo el imperio romano, que nada menos era Nerón el que gobernaba. ¿La tenían fácil nuestros hermanos? No. Era Nerón, y ya nada más el nombre como que pone nervioso, ¿verdad? Después de la historia antigua de los romanos, yo el nombre Nerón nada más lo he escuchado cuando se le pone en Rottweiler. ¿Por qué? Porque el nombre Nerón ya en sí impone, ¿verdad? Así que imagínate siendo cristiano, siendo judío, que de pronto te conviertes en alguien que familiarmente has traicionado a tu familia. Y luego el imperio de Nerón. Por eso entonces aquí el Señor les dice: ustedes no la tienen fácil, la vida no es fácil. La vida no es fácil, y como la vida no es fácil, es muy altamente riesgosa la tentación de volver atrás. Para estos hermanos amados que la veían tan dura, porque dice aquí que pasaron padecimientos, incluso prisiones, pues era altamente tentador decir: ay, muere. Estaba mejor siendo judío, tranquilito, obedeciendo al imperio romano, nunca declarando que Jesús es el Señor, porque significaba traición al emperador. ¿Saben ustedes que en ese momento del imperio romano decir que Jesús es el Señor era automáticamente considerado una traición al emperador, una blasfemia contra el emperador? Por eso los castigaban tan severamente, porque el único Señor al que se le podía llamar Señor era el emperador. Entonces era altamente fuerte la tentación de regresar y decir: mejor me la llevo tranquila. Por eso nosotros no, por supuesto, con todo respeto a las situaciones, las broncas, los problemas que enfrenta cada uno de nosotros y cada uno de ustedes, no las minimizo, pero pongámoslas en perspectiva y veamos que si ellos pudieron con todo lo que tuvieron enfrente, tú y yo también podemos, porque el Señor es el mismo. Y entonces les dice que para no desalentarse, para poder emerger victoriosos de la presente prueba que tenían, recordaran lo que empezaron a hacer. Y las pruebas fueron muy duras: persecución, despojo, les quitaron sus casas, les saquearon sus bienes, recibieron las burlas y el desprecio de sus familiares y amigos, los mismos judíos. Era muy fuerte la presión. Y en el 34 al inicio dice que aun cuando no sufrieron directamente, algunos de ellos no habían sufrido directamente todo eso, sí, y tal vez no estaban en ese momento siendo insultados, no estaban presos, sin embargo también se compadecían por los que no estaban, por los que estaban presos, y demostraban el genuino amor de Cristo. Entonces dice: porque de los presos también se compadecieron. Es decir, ok, ustedes hasta ahorita han librado, pero se han compadecido de los que están así. Por eso cuando compartimos nuestras cargas y necesidades, como lo hicieron hoy en la mañana, bueno, hace unos cuantos minutos, no solo es para que quien lo está diciendo pueda desahogarse, sino para que también los demás nos unamos y nos solidaricemos. Estos hermanos estaban libres, estaban reunidos, claro, escondiéndose tal vez, pero no estaban presos. Y les dice: ustedes no están presos, pero se compadecieron y mostraron el amor fraternal para con los que estaban sufriendo más que ustedes. Y déjenme decirles que la cárcel romana era una vida muy dura, era muy difícil sobrevivir, no era como las cárceles de hoy, que de por sí deben ser horribles, pero en las cárceles romanas
Si bien te iba, te aventaban un poco de agua mugrosa y un pan duro una vez al día. Podías morir incluso de hambre o podías morir incluso de frío. Y entonces ellos les llevaban comida, les llevaban agua, les llevaban abrigo. Aunque estas visitas los ponían en peligro de ellos también ser encarcelados. Tú vienes aquí con pues tú has de ser de ellos. Y corrían ese peligro de también ellos ser encarcelados y padecer también. Y sí, también sufrieron, dice al final, la pérdida de sus bienes, el versículo 34, lo sufrieron. También sufrieron, pero lo sufrieron con una actitud de fe. Lo que hablábamos hace ratito, ¿qué será eso de gozo? Ustedes lo sufrieron con gozo, con una actitud de fe. No que estuvieran felices, ¡ay, qué padre, ya se llevaron todo! No, con una actitud de fe, una actitud de confianza totalmente en el Señor, entendiendo que su verdadero tesoro no era lo que se estaban llevando y despojándoles, sino que su verdadero tesoro no estaba en este mundo, porque donde la polilla y el orín corroe, es lo que dice el Señor. Aquí no está tu tesoro. Entendían perfectamente y no se amargaban al perder lo que les estaban despojando, porque sabían que de todas maneras algún día lo iban a dejar. Fuera con el Señor. La perspectiva de fe y de la esperanza nos da una perspectiva correcta de los bienes materiales. Cuando nosotros tenemos la mirada puesta en lo eterno y en el eterno, la perspectiva de lo material y de lo actual cambia totalmente. No cambia cuando nuestra perspectiva es el aquí y el ahora, pero cuando entendemos que estas posesiones son temporales y aunque es bueno tenerlas, no son fundamentales. Es ahí por eso que ellos podían vivir, a pesar de la dificultad de la vida, podían tener paz. Claro que si nosotros también, tú y yo, sufriéramos persecución por nuestra fe, nos dolería perderlas. Nos duele perder las cosas que tengamos. Pero la posesión mayor está guardada en el cielo, hermanos, y eso nunca lo vamos a perder. Venga lo que venga, suceda como suceda, la posesión mayor lo tenemos en el Señor, en el mundo. Lo malo es que el mundo actual piensa demasiado en lo material. Aquí en el 34 les dice: ustedes perdieron sus cosas, pero tienen esperanza. Y lo malo es que el mundo actual piensa demasiado en lo material. No sé si se han dado cuenta a estas alturas de nuestras vidas. Y hasta entre los cristianos, aún entre los cristianos hay la tendencia a dar demasiada importancia a lo material y a descuidar la vida espiritual. ¿Alguno de nosotros le ha llegado a pasar alguna vez? No necesito que levanten su mano, pero estoy seguro que sí. Aún siendo cristianos, aún declarando nuestra fe en Cristo, muchas veces el mundo material y las necesidades o los intereses materiales nos jalan tan fuerte que descuidamos nuestra vida espiritual, que descuidamos nuestra relación con Dios. Versículo 35 habla de la perseverancia. 35 y 36 ya lo leí, ustedes sigan con la mirada lo que estoy diciendo. A estas alturas, después de haber pagado el precio tan alto por su fidelidad en Cristo, ¿cómo pueden echar por la borda su fe? Les dice el Señor. ¿Cómo a estas alturas ustedes pueden echar por la borda su relación con Él? Si a estas alturas, después de haber experimentado a Dios, haberlo conocido, haber sido iluminados, haber recibido el don celestial, ustedes se apartaran de Dios porque lo material los presiona o porque los problemas los agobian, entonces sería tanto como desechar su pasado. Dice ahí, vuestra confianza. Recuerden vuestra confianza. Si nosotros nos enfriáramos espiritualmente, sería desechar nuestro pasado, porque hubo un momento en tu pasado, no sé qué tan reciente o lejano, pero estoy seguro que hubo un momento en que tú pusiste tu confianza en Jesucristo. Ese es el pasado. Hay un momento en tu vida que decidiste seguir a Cristo, que decidiste entregarle tu vida a Cristo. ¿Cuándo fue? En mi caso fue en 1979, no sé en el tuyo. 50 y tantos. Hubo ese momento en el pasado. ¿Cuándo fue?
En este año. Fue en este año, hace algunas semanas o meses, pero es el pasado. ¿Cuándo fue, Vero? 2010. Así que tenemos desde la velita espiritual más reciente hasta la velita espiritual de 50 y tantos. Y dice ahí en el 34 y 35, no pierdan pues su confianza. Ese es el pasado, no lo pierdan. Tuvieron confianza, sigan confiando. No importa si fueron 50 y tantos o fueron hace 2 meses. Siguen confiando. Porque desechar o apartarnos del Señor es desechar el pasado. Pero también desechar el futuro. Porque dice allí que tiene grande galardón. El premio, cuando lo vamos a tener, es un premio que vendrá en el futuro. O sea, estamos teniendo constantemente el premio. El Señor constantemente nos bendice, el Señor constantemente nos fortalece, pero también el Señor dice que tenemos un galardón grande en los cielos. Llegará ese momento, llegará ese día en que estaremos allí y vamos a recibir ese galardón, ese premio. Dios va a recompensar la confianza de los que nos acercamos a Él por medio de Jesucristo. No solamente nos guarda, nos bendice, sino que dice que va a recompensar nuestra confianza. Él ya desde ahora nos recompensa porque tenemos paz, tenemos gozo, tenemos confianza en Él. Pero por si esto fuera poco, si fuera poco, nos dice que vamos a tener un galardón grande en los cielos. Y yo no sé tú, pero cuando me quiero desalentar o agüitar, me vuelven las ganas de decir: pero qué ganas tengo de un día escuchar al Señor decir: bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Cuando me quieren invadir las ganas de desanimarme por lo que sea, solo pensar en escuchar esas palabras a mí me levanta. Y solo pensar en no escucharlas me da escalofrío. Así que aunque la vida no es fácil, tenemos que perseverar. Perseverar es insistir, 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 insistir. La confianza que tenemos en el Señor, la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, la convicción de que el Espíritu Santo está con nosotros y está en nosotros, y que el Señor Jesús dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Necesita ser acompañado de perseverancia. Qué interesante, pero no es automático. Ojalá los seres humanos fuéramos así, de que todo era automático. Pero a pesar de que el Señor nos dice: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, nuestro espíritu es fuerte, pero la carne es débil, y por eso nos llama a la perseverancia. ¿A qué te suena la palabra perseverancia? Aguantar. Constancia. Paciencia. Constancia. Orden. Disciplina. Ándale. No es tanto aguantar, es constancia, es paciencia, es orden. Me encantó como lo dijiste. Verdaderamente, la perseverancia, para tener perseverancia es necesario todo eso. No podemos ser perseverantes si somos desordenados. No podemos ser perseverantes si no tenemos paciencia, dijiste al final. Pero no podemos ser perseverantes si no somos constantes. Disciplinados. Entonces el Señor nos llama a que tengamos una vida disciplinada. ¿Disciplinada en qué? Disciplinada en amarlo, disciplinada en buscarlo, disciplinada en querer oírlo. Y como dijo Araceli hace rato: y si no te oigo, de todos modos aquí me quedo a ver si me hablas. Bueno, no lo dijiste así, pero como que por ahí vas. Disciplinar en los pensamientos, pastor. Disciplinada en los pensamientos. Los pensamientos de Dios. Disciplinada en entender los pensamientos de Dios. Necesitamos perseverancia porque
si no perseveramos, aflojamos el paso. Y si aflojamos el paso, cuando menos nos damos cuenta, después estamos tan alejados que es tan difícil. Sí. No quiero que levanten la mano si no quieren, pero si alguien se alejó de Dios y pasó algún tiempo lejos de Dios, díganme si no es difícil regresar. Sí, muy difícil. La preparamos, no Cuando amar y seguir a Cristo se ponga difícil, hermano, o significa enfrentar tribulaciones, debemos tener bien claro que muchas veces obedecer la voluntad de Dios no es fácil. Si esto lo entendemos, avanzamos un terreno muy grande. Lo voy a repetir despacito. Cuando amar y seguir a Cristo se ponga difícil, o signifique enfrentar tribulaciones, debemos tener bien claro que muchas veces obedecer la voluntad de Dios no es fácil. Y a nuestro sumo sacerdote le costó la vida. Obedecer la voluntad de Dios a Jesús le costó la vida. Entonces yo sé que sí es padre y es bonito, y a mí también me gustan mucho los otros pasajes bíblicos que me dan el material suficiente para decir obedecer a Dios es lo más bonito y la bendición grande, y eso sí es cierto. Pero muchas veces obedecerlo no es fácil y le costó la vida, mejor dicho. Por eso el Señor Jesús dijo: todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Ahora esto puede sonar así como entre drástico y cruel, ¿no les parece? A simple vista, imagina por 10 segundos, siguientes 10 segundos, que no eres cristiano, que no entiendes nada de la Biblia, que el Espíritu Santo no te guía, y oyes algo así como: todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Ah, caray. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí del Evangelio la salvará. Cuando vemos la primera parte no suena así como que medio raro. ¿Pero qué creen? Constantemente lo veo en la casa, en la oficina que tengo, como despacho de consejería y terapia. Ya no sé la cantidad de veces que he podido escuchar y aconsejar y recibir personas que vienen y me platican que por intentar hacer su vida a su manera, y eso sería salvar su vida, hacer su vida a su manera, hacer las cosas como ellos pensaban y todo, terminaron perdiendo tanto. Cuando queremos hacer nuestra vida a nuestra manera, ese sería salvar nuestra vida, la perdemos. Pero cuando estamos dispuestos a perder nuestra vida, es decir, a perder nuestro ego, perder nuestro confort, o se me está escapando la palabra, pues, pero nuestro egoísmo, nuestra manera particular de ver la vida, y estamos dispuestos a perderla, como dice el Señor Jesús: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Cuando estamos dispuestos a eso, por causa del Señor y del Evangelio, salvamos la vida. Así que, hermanos, repito otra vez: cuando veamos que la vida se pone difícil, o que seguir a Cristo significa enfrentar tribulaciones, recordemos y tengamos claro que muchas veces obedecer la voluntad del Señor no es fácil, pero es lo mejor. A partir del 37 dice: porque un poquito y el que ha de venir vendrá. Jesús, nuestro Mesías, que ha venido, prometió que volverá a venir por segunda vez a completar el pleno establecimiento de su reino. Él vino a establecer su reino y comenzó a establecer su reino, y luego a ti y a mí nos dejó la tarea de continuar extendiendo su reino. A ti y a mí nos dejó la tarea de ser hombres del reino, mujeres del reino. Y ahora entendemos que el ser un hombre del reino o ser una mujer del reino significa vivir en la dimensión que Dios quiere que vivamos.
Y eso entonces es lo que nos da autoridad. Autoridad nos viene de vivir como hombres del reino, como mujeres del reino. El Mesías vendrá y establecerá plenamente su reino. Estamos esperando su segunda venida para que entonces todo esto que todavía no está como Dios quiere que esté, vuelva a estar en su diseño. Nos puede parecer que tarda mucho, pero no debemos desanimarnos porque el tiempo pase mientras nosotros lo esperemos. Puede parecer que falta mucho tiempo, porque como dice aquí, aún un poquito. Y tú dices, un poquito, pues yo ya llevo 57 años de vida y todavía no pasa. Un poquito, yo ya llevo 6 meses con este problema y todavía no se resuelve. Un poquito. Pues sí, un poquito, porque nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. Como Dios es eterno, mira, mientras tú y yo estamos pensando que qué rápido se nos fue un año es un polvito en la eternidad para Dios. Él es eterno. Y dice que mientras tanto, mientras esperamos, esa frase que le dio tanta fuerza y tanto sostén a Lutero cuando inició la reforma espiritual: el justo vivirá por fe. El justo por la fe vivirá. Ese vivir por la fe significa una renuncia a ser autosuficiente. Cuando estamos dispuestos a renunciar a ser autosuficientes y a basar toda nuestra vida en la promesa de Dios, es cuando podemos decir: el justo por la fe vivirá. Porque la fe no es solamente una experiencia inicial en la vida cristiana. Porque la fe no es solamente para cuando la vida cristiana es fácil y bonita. Porque la fe caracteriza todo nuestro camino. Si la fe no caracteriza todo tu camino, hermano, tienes que reconsiderar y buscar nuevamente a Dios. Porque si uno se acobarda ante la fe y vuelve atrás, dice allí, y si retrocediere, eso es acobardarse. Sí. Y volver atrás, y echarse para atrás, y entonces no puede agradar a Dios. Es muy importante checar todo eso, porque en el capítulo 11 nos va a declarar que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero hay que entender el antecedente, porque no es solamente una declaración de labios. A veces solamente decimos: sí, es que sí tengo fe, pero si no vivimos como hombres y mujeres de fe, podemos decir todo lo que queramos que tenemos fe. O podemos, como una señora que conocí en una iglesia que pastoreamos hace algunos años. Esa señora era vecina de la iglesia, y de vez en cuando, en ciertos momentos, conversaba con Alma, conversaba conmigo o con algún miembro de la iglesia de entonces. Y cuando tenía problemas, no faltaba quien orara por ella, no faltara quien le diera una palabra de aliento. Y de verdad Dios respaldaba esa oración y ella veía respuestas a sus oraciones. Un solo día no le interesó entrar a la iglesia jamás. Y cuando le hablaban de recibir a Cristo, toreaba bien bonito. Pero ¿qué creen? Cada vez que pasaba algo bueno en su vida como resultado de la oración, no cada vez, pero con frecuencia, si su economía lo permitía, pasábamos por ahí: pastor, estas flores son para la iglesia. Bien linda, tenía un corazón tierno, pero era una fe que no era un estilo de vida para ella. También recuerdo de esa misma área, en una paletería, tenían helados muy ricos, todavía los venden muy sabrosos. Venden unos helados muy sabrosos y ricos, pero esa persona tenía un aprecio por la iglesia, y cada cierto tiempo que pasábamos por ahí, no siempre, pero cada cierto tiempo que pasábamos a comprar una paleta o un helado, decía: pastor, este sobre es ofrenda para la iglesia. Era una ofrenda para la iglesia, las paletas que pones en cadenas. Después ya no lo he hecho. Por cierto, voy a comprar la paleta.
A ver si se acuerdan. Pero lo que quiero establecer es, esas son personas que podrían decir, es que yo tengo fe. Y cuando lleguemos a Hebreos 11, vamos a ver que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin un entendimiento de todo lo anterior, las personas pueden decir, no, pues está padre, yo tengo fe. Pero cuidado, dice aquí que si retrocediéramos cuando estamos en problemas o en tribulaciones, o cuando retroceden quienes están bien, al final de cuentas dice que el que retrocede no agrada a Dios. Quien se acobarda ante la prueba, que es el tema de ahorita, que la vida no es fácil, pero hay que perseverar. Quien se acobarda ante la prueba y vuelve hacia atrás, no agrada a Dios. Y hay que considerar algunos contrastes entre la fe y la cobardía. Aquí dice que la fe produce vida, la otra produce perdición. Ahí lo tienen en los 36 y 37. La fe produce vida, la cobardía perdición. Lo que Dios quiere ver en nosotros no es una fe ingenua o crédula. Lo que Dios realmente quiere lograr en nosotros es carácter. Por eso es que pasamos por diversas pruebas, porque Dios quiere ver en nosotros carácter. Dios quiere hombres y mujeres de Dios, pero con carácter. No hombres y mujeres de Dios con una fe ingenua, crédula, o una fe temporal y que porque me fue bien, bueno, ahí están las flores como si le pagáramos. A Dios no le interesa que le paguemos, a Dios le interesa fortalecer nuestro carácter y que seamos hombres y mujeres con carácter de vida. Y el carácter se manifiesta en todo. El carácter se manifiesta en nuestras relaciones entre esposo y esposa. Fe no nada más es ponernos a orar. Por eso esas cadenitas de que rézate 5 padres nuestros y pásalo a 20 personas y te ve bien chido, es una vil pérdida de tiempo. Porque la fe se demuestra en el carácter, en cómo trato a mi esposa, en cómo trato a mi hijo, cómo tratas a tu jefe, cómo tratas a tus compañeros, cómo tratas a la gente a tu alrededor. No andemos con cadenitas. Mejor liberémonos de cadenas. Amén. Y vivamos con carácter. En todo momento. Porque eso es lo que realmente Dios quiere tratar con nosotros. Porque el carácter se demuestra en la obediencia y en la perseverancia. Finalmente el versículo 39, la sección termina con una expresión de confianza en que nuestra fe es genuina, pero nosotros no somos de los que se echan para atrás. ¿Tú eres de los que se echan para atrás? No. Nosotros no somos de los que se echan para atrás, para perdición. La advertencia ha sido muy fuerte y severa. Y el Señor está seguro, lo más importante es que tú no vas a echarte para atrás. Eso es lo que me encanta. Que después de toda esa advertencia, el Señor está seguro y diciendo, pero tú no te me vas a echar para atrás. Estás seguro de que tú vas a responder positivamente, que vas a ser fiel, que vas a ser perseverante. Y lo está declarando, pero tú no eres de esos. Me gusta cómo lo dice la Biblia de Jerusalén, dice, pero nosotros no somos cobardes para perdición, sino creyentes para salvación del alma. Aleluya. Amén. Y me encanta que esta sección termina el Señor diciendo, todos aquellos que se echan para atrás también, el justo por la fe vive. Independientemente si ahora mismo, diría Dios, independientemente si ahora mismo cambia tu situación, tu circunstancia. Lo importante no es si Dios puede o no hacer milagros hoy. Eso no es lo importante. ¿Y sabes por qué no es lo importante? Porque yo estoy seguro que Dios puede hacer milagros hoy. Amén. Si eso no está en duda, aquí el tema es, vamos a permitir a Dios trabajar en nosotros para que nos haga hombres y mujeres de carácter. Amén. ¿O queremos solamente ser gente crédula con fe ingenua? ¿Qué queremos ser? Pónganse de pie los que quieren ser hombres y mujeres de carácter. Porque el creyente genuino es un hombre y mujer de carácter. Y el carácter se demuestra en la prueba. El carácter no se demuestra en la facilidad. El carácter se demuestra en la prueba, en la dificultad. El carácter se demuestra cuando la respuesta a tu oración no llega de inmediato.
El creyente genuino se afirma en la promesa de Dios a pesar de los obstáculos y camina en obediencia a su voluntad. Y tú, mi querido hermano, tú, mi amada hermana, eres de los justos que vivirán por fe. Aleluya. Tienes la fe genuina y permanente que se necesita para agradar a Dios y vas a obtener la vida eterna. Amén. Gracias, Señor amado. Bendito eres, alábalo, Gracias. glorifícalo, porque tú eres de ellos y porque el Señor sabe que eres de los que no se echan para atrás. Alábalo, bendícelo, exáltalo y dile gracias. ¿Y sabes por qué le doy gracias a Dios hoy? Porque Dios cree que tú no te vas a echar para atrás. Amén. Porque Dios sabe que tú no te vas a echar para atrás. Y si te llegaste a echar para atrás, y si hubieses estado alejado de Él, el Señor hoy te dice, empecemos de nuevo. Sí, Padre. Empecemos de nuevo a partir de ahorita.